De un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Stop talking and get noise. Lo siento mucho. Me he equivocado y no me volverá a ocurrir. All-time record on investment this last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy el partido de Colombia. Yes or no? No. Es el vecino Bueno, no, eso es el mercado, ¿vale? O sea, en el que le dice al alcalde vuelta a hacer, máquina. $10,000 to shave a fucking head. Vais a acabar ya. That created a large class of people with no possible employment. I am Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because Y buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Pues nada, un día más, estamos aquí en Fake. Hoy, como habréis podido comprobar y como vais a comprobar, no estará con nosotros nuestro Pepe Cuarésima. Le mandamos un abrazo desde aquí. Nada, que todo se restablezca y que queremos tenerle prontito otra vez con nosotros, porque como podéis ver, aquí a la izquierda sigue Keynes y aquí a la derecha sigue Hayek, pero claro, solo hay un fake economist, así que nada, Pepe. De todas maneras, Pepe está en el chat, o sea que va a acompañarnos, aunque sea desde la distancia y en el sentimiento. Bueno, temazo que tenemos para hoy, gente, temazo, bueno, de verdad, de los más relevantes que podemos tratar en la economía. Hoy no vamos a hacer actualidad económica, porque nos falta Pepe, pero sí vamos a hacer, tratar de la industria del cannabis. Lo primero, dejadme a modo de introducción hablar un poquito de qué es lo que tenemos hoy. En primer lugar, dejadme que os hable sobre todo del cartel, ¿no? Porque el cartel yo creo que ya es el cartel que hemos hecho hoy, o que nuestra realización, nuestros grandes grafistas y el equipo de grafismo de Fake Economy ha realizado, que os lo voy a poner, es un cartel que se aleja un poquito de lo que ya estamos acostumbrados a escuchar cuando hablamos del cannabis, ya sabéis, los porritos, el reggae, ese tipo de cosas, ¿no? Que no digo ni que esté bien ni que está mal, pero que sí es cierto que hay otra forma de abordar las cuestiones canábicas y que tienen que ver con cuáles serían los impactos económicos que se derivarían de una regulación. Hay diferentes tipos de regulación, sabemos que ya hay diferentes países que han empezado a regular esta cuestión de manera muy, muy potente, ¿no? Y no son cualquier tipo de países, no porque haya países de primera o de segunda, pero sí porque cuando ciertos países con alguna entidad y magnitud económica se ponen a regular ciertas cuestiones, eso genera una cantidad de inversores y cantidad de instituciones y cantidad de procesos económicos que emergen, que muchas veces irradian a los demás países y pueden bueno, pues desbordar el país donde se regula. Lo ha regulado hace poco Canadá, 2018, acordaos. Es verdad que Canadá tiene una regulación medicinal desde hace ya años, pero en 2018 regula el lúdico, convirtiéndose así en el primer país del G7 que regulaba de manera integral el cannabis. El primer ministro Trudeau lo prometió en campaña, fue una de sus banderas, ¿no? Y bueno, pues se aprobó. Luego ha habido diferentes nuevas regulaciones y otros países que han regulado diferentes aspectos, pero desde luego que ese momento
canábico de regulación de Canadá, pues supuso una modificación básicamente del estatus, ¿no?, a nivel internacional, y bueno, pues empiezan a hablar ciertas cosas. ¿Qué tenemos hoy a quién tenemos hoy con nosotros? Pues en primer lugar vamos a hablar con Carola Pérez, que bueno, pues ya veremos dentro de poquito, va a entrar ahora bien prontito, preside el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, y además es participante y fundadora, ¿no?, de la asociación Dos Emociones, de pacientes. Bueno, vamos a hablar con ella en un ratito acerca de precisamente de esto, de la regulación del cannabis medicinal, ¿no?, de cuáles serían las implicaciones y cuál sería la vía de regular el cannabis medicinal. Y posteriormente vamos a estar con Yago Álvarez, el editor jefe de economía del Salto, y luego también estará con nosotros Bernardo Soriano, de SF Abogados y portavoz de regulación responsable. Vamos con ello a tener como, bueno, pues un bloque temático donde en primer lugar vamos a ver las derivaciones del cannabis medicinal y en segundo lugar pues veremos las implicaciones económicas de la regulación lúdica del cannabis. Pero bueno, se presenta como un programón, creo que es súper interesante. Los grandes periódicos económicos han empezado a tener secciones específicas para el cannabis. El Financial Times tiene una sección específica de Cannabis Industry, y esto es porque básicamente es un mercado que no está en retroceso ni muchísimo menos. Es un mercado que está en auge. Hace año y medio, 2 años, hubo incluso una burbuja dentro de las empresas asociadas al cannabis. Luego pinchó, pero digamos que no ha sido fruto del momento, sino que básicamente fue fruto de que hubo varias regiones en el mundo que empezaron a regularlo, diferentes países como Uruguay, diferentes estados en Estados Unidos, etcétera, y esto provocó, bueno, pues la emergencia de ciertas potencias canábicas y empresas que están haciendo miles de millones. Lo ponía nuestro community manager, creo, esta tarde, ¿no? Creo que la capitalización bursátil de las 10 empresas de cannabis más importantes en el mundo es de alrededor de 50.000 millones de euros, ¿no? Para hacernos una idea, el déficit de España en 2019 fue de unos 39.000 millones de euros, ¿no? Fijaos la magnitud, es decir, el déficit que generamos en 2019. ¿Por qué no cojo el de 2020? Porque es más de 100.000 millones de euros y es un momento el déficit de pandemia. Entonces cojamos un año en donde no teníamos una crisis económica, 2019, y teníamos un cierto nivel de déficit, 39.000 millones de euros, ¿no? La cuarta economía de la eurozona tenía un déficit de 39.000 millones de euros. Pues imaginaos que las 10 empresas más importantes en su conjunto, el valor de todas sus acciones cotizando en los mercados, bueno, pues superaban los 50.000 millones, para hacernos una idea. Bueno, pues con todo esto yo creo que vamos a empezar dentro de bien poquito con Carola. Y bueno, pues espero que os lo paséis muy bien. Por favor, no dejéis de participar en el chat, de moverlo un poquito. Es necesario que impulsemos entre todos pues un debate sobre la regulación del cannabis, no solo por su impacto económico, pues se trata de derechos de los pacientes, de derechos de los consumidores, pero es que además de eso tiene un impacto económico que no podemos desdeñar, porque ahora mismo ese impacto económico está exclusivamente quedándose en las manos de redes ilegales, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que eso no se quede en esas redes ilegales y vaya a parar a sanidad, y vaya a parar a educación, y vaya a parar a servicios públicos con ingresos que generen, que reduzcan el mercado ilegal y que generen nuevas posibilidades de financiación y nuevos derechos? Esto es de lo que vamos a tratar. Así que bueno, pues metemos el vídeo y entramos con Carola. Venga, un segundito, 2 minutos y entramos con Carola. Hasta ahora. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía.
Hola. Uy, estás aquí, Carola, espera un segundito, me ha salido un poquito mal la cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un segundito Bien. nada más. Ahí estamos. Si es que... Ahí estamos, perfecto. Falto yo. Venga, ahí estoy. Ya. Si no, no se me ve. Siempre igual, ¿eh? Estas cosas, Carola, en teoría hacemos una prueba para que... Ahí estoy. Ya estamos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carola. Te he presentado, pero déjame que te presente contigo aquí. Presidenta del Observatorio Medicinal del Cannabis, bueno, y miembro y una de las promotoras de la Asociación de Pacientes o de Usuarios Terapéuticos Dos Emociones, ¿verdad? Nada, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros por hablar de cannabis y de economía, que también es importante. Eso decíamos, que muchas veces cuando hablamos de cannabis lo asociamos a reggae, a porrito, a no sé qué, pero quiero decir que no es ni bueno ni malo, pero hay un universo gigantesco que se expande más allá de esto y que están representados, entre otros, por los pacientes que actualmente están recibiendo un tratamiento con unos efectos pues beneficiosos sobre la salud, ¿no? Cuéntanos un poquito, Carola. Bueno, tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes que estamos en situaciones de sufrimiento o enfermos crónicos, ¿no? Que, por ejemplo, como en mi caso, llevo ya 31 años, haré la semana que viene desde aquella fatídica caída, pues bueno, muchas veces hemos probado todo tipo de tratamientos que nos han marcado pues desde la seguridad social, las unidades del dolor, los médicos y demás, pero no han sido suficientes, o bien los efectos secundarios que tenían, bueno, y que tienen cuando los ponemos en la balanza, ¿no? Al final, cuando tienes que estar medicándote toda la vida, lógicamente necesitas algo que en la balanza, ¿no? Riesgo-beneficio sea lo más adecuado para el paciente, y al final bastante tenemos, ¿no? Muchos de nosotros con estar enfermos o enfermas, como para encima sentirte adicta, ¿no? Y estar todo el tiempo pensando a qué hora me toca el siguiente chupasus de fentanilo o a qué hora me toca la siguiente medicación, y cada vez notar que necesitas más dosis. Claro. Incluso no saber si vas a despertar mañana. No olvidemos que en España, según los últimos datos del Observatorio del Dolor del año 2017, se producen 1.000 muertes al año en España por sobredosis de opioides recetados, de los cuales 2/3 de esas muertes son accidentales, ¿no? Entonces, es verdad que no tiene por qué ocurrir siempre, pero es verdad que esto ocurre, ¿no? Y al final, como te decía, pues nosotros queremos estar con la mejor salud posible y con los menores efectos secundarios posibles. Claro. Y sobre todo, siéndote pues menos adicto y más segura, ¿no? Claro. Que eso es lo que más nos importa a todas. Carola, nos hablas de uno de los tratamientos médicos que están probados científicamente acerca del cannabis, que es, y además es el primero que te aparece siempre en las listas de cuestiones probadas acerca del cannabis medicinal, que es el tratamiento del dolor crónico, que se presenta como, bueno, hay otros 3 o 4 efectos científicamente aceptados por la academia, por la literatura científica, que son, bueno, pues el tratamiento de en términos de quimioterapia, del vómito y de la náusea que producen los tratamientos de quimio. Ese sería el segundo. El tercero sería, el tratamiento de la esclerosis, y el cuarto, tratamiento de epilepsia. Estos son los que académicamente, científicamente está demostrado. Tú nos comentabas, luego hay otros más que, bueno, pues están, digamos, hay evidencia, pero no hay consenso en la literatura científica. Pero, Carola, tú nos hablabas del tratamiento del dolor. Ahora mismo, a los opiáceos para el dolor crónico, ¿hay más alternativas que el cannabis? Ahora mismo, para el dolor crónico, depende si es un dolor crónico de origen inflamatorio, neuropático, oncológico, etcétera, etcétera. Pero realmente los tratamientos en las unidades del dolor se componen de, estaría aspirina, codeína, morfina, ¿no? Dentro de serían como la pirámide artística, exacto. Tenemos los bloqueos y radiofrecuencias, los neuroestimuladores,
Bueno, la pregabalina, la lírica, incluso la ketamina, en algunas ocasiones, lidocaína intravenosa, es decir, no es que lo que nos estén dando sea un vasito de agua. Ten en cuenta que hacerte un tratamiento intravenoso de lidocaína son 7 días yendo pues como una quimio, y te queda un sabor metálico, da taquicardia, o sea, o cuando te pone la ketamina intravenosa también es complicado, ¿no? Todo lo que nos ofrecen para paliar este dolor tan alto siempre son sustancias que lógicamente son psicotropas o psicoactivas, igual que el cannabis, y que conllevan riesgos, ¿no? Y que hay interacciones farmacológicas entre ellos. Luego tenemos, pues, por supuesto, todas las benzodiazepinas, ¿no? Las tranquimacines, orfidales, diazepanes, que además tenemos otro problema de salud pública ahora después de la pandemia, ¿no? Con cómo ha aumentado el consumo de benzodiazepinas en la población, ¿no? A nivel de salud mental. Y luego hay otro problema muy interesante, Iván, que es el del sueño. El del sueño, precisamente por este tema de las benzodiazepinas que hablábamos, el tema del sueño es una de las dianas que estamos viendo que mejor funciona. Y otro gran elefante en la habitación es la ansiedad y el estrés, que ahora mismo mucha gente con CBD o CBD y un poquito de THC se lo está paliando sin tener que recurrir otra vez a las benzos, y luego que esas benzos luego hay que quitárselas, que no es tan fácil, ¿sabes? Entonces, si estoy entendiendo bien, lo que hace el cannabis es que puede reducir el consumo de esas sustancias con un impacto muchísimo menor en términos físicos para el paciente. Exacto. Los datos que nosotros recogemos en Dos Emociones de aquellas pacientes a las cuales les va bien el cannabis y se queda ya como tratamiento, se reduce de media un 70% la medicación pautada. Y como te decía, muchos pacientes, yo estaba con 19 pastillas al día, pues ahora estás con 3. Hombre, se agradece. Madre mía. Y claro, lo que pasa es que lo presentas como algo, yo qué sé, quiero decir, hay evidencia científica y además hay un impacto positivo sobre los pacientes en la mejora de la vida, de la calidad de vida, etcétera. Pero claro, ahora los pacientes no pueden ir a ningún sitio donde puedan recetarle, al menos en España. Tienen que conseguirlo de otras maneras, ¿no? Claro, en España ahora mismo tenemos 2 medicamentos. Por un lado, 3, estaría la Nabilona, pero es más sintético y no se está utilizando demasiado. Tenemos el Sativex, que sí que es un extracto de la planta que contiene CBD y THC a ratios iguales, que lo tienen pautado esclerosis múltiple en segunda línea de tratamiento. Algunos pacientes lo tenemos como compasivo, que si te lo prescriben en un hospital público, lo paga la Seguridad Social, y si estás en un privado son 510 euros, ¿vale? Madre mía. Y luego tenemos el Epidiolex, que es para niños con epilepsia refractaria, como bien comentaba, síndrome de Lennox-Gastaut, etcétera. Pero estamos hablando que el tratamiento por niño y año serían unos 32.000 euros si usáramos utilizáramos el mismo tratamiento en un niño al año, pues igual estaríamos en 1.500 euros, ¿no? Madre mía. Con un extracto estandarizado. Sí. Vale, pero eso es muy específico, ¿no? Quiero decir, esos casos son muy específicos, está pautado, y entonces eso entra por la Seguridad Social. ¿Cómo acceden los pacientes a ese tipo de medicación ahora mismo? Ahora, es que está siendo complejo porque además depende de cada comunidad autónoma, del criterio médico, pero vamos, no es fácil. Las madres, doy mucha fe, de hecho acaban de hacer un Change.org, Gema, una de nuestras mamás, precisamente para que este tratamiento llegue a más niños, porque tampoco es que esté llegando a todos los niños que lo necesitan, ¿no? Al final hacen pasar a muchos de estos niños, les hacen pasar por dosis medicamentosas de antiepilépticos que son muy severos, ¿no? Los efectos secundarios les hacen sufrir un montón y subir mucho las dosis, y cuando todo ha fallado, entonces entra el Epidiolex, o igual que nosotros con el cannabis, ¿no? Una vez que todo ha fallado, entonces entra el cannabis. Claro. Bueno, mira, a mí me hubieras dado el cannabis antes, yo me hubiera ahorrado 10 operaciones y me hubiera ahorrado todo el sufrimiento, la depresión, lo que han sufrido sobre todo mis padres. Claro. Y más, ¿no? Entonces, hombre, tenerlo como última opción, cuando puede ser una primera, segunda, tercera opción, me parecería mucho mejor. Carola, hay diferentes países que ya tienen esto que estamos diciendo, ¿no? Que ya tienen regulado el acceso al cannabis medicinal. Pues no sé, se me ocurre Canadá desde hace muchísimo tiempo, pero también Israel, pero también Alemania, Italia, Holanda.
es decir, no son países que no son muy lejanos y son países donde cada uno tiene una regulación diferente. Y claro, yo entiendo que hay diferentes enfoques a la hora de regular esto, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, regularlo en Alemania, que tiene una seguridad social de tipo bismarckiano, más profesional, que en la seguridad social española, por ejemplo, que es un modelo más de Beveridge, más universalista, en fin. Yo entiendo que hay diferentes regulaciones y diferentes impactos en los pacientes. No sé si vosotros habéis investigado un poco, pues bueno, cuál es un buen modelo, un mal modelo, o algunas cosas que podríamos tomar para si decidimos, esperemos, inshallah, como dirían los árabes, regularlo aquí en España. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que ya se ha visto en Estados Unidos que hay un descenso significativo, un 25% menos de promedio de muerte por consumo de opiáceos en Estados Unidos. Es decir, ya empezamos cuando se regula el cannabis medicinal, se reduce la muerte por opiáceos. 25% la muerte por sobredosis de opioides en Estados Unidos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los datos de muertos por prescripción médica nos vamos a 67.000 por año, ¿vale? Y que en España hemos accesado 4,4 millones de usuarios en Estados Unidos, 4,4 millones de usuarios de cannabis con fines medicinales en Estados Unidos, y que el 93% de los americanos estaban a favor de la regulación en todos los estados, ¿no? Carola, perdona, los 67.000 personas de muerte por prescripciones, ¿dónde son? ¿Son en Estados Unidos? En Estados Unidos en el año 2018. Madre mía, pero es que... Madre mía, es casi como la muerte por pandemia. Se acerca a la cifra de muerte por pandemia del año 2020 en España. Es que es una pandemia. Es que el tema de los opioides en Estados Unidos, que allí hay un descontrol, porque aquí es verdad que igual estamos muy polimedicadas y demás, pero hay un control. En Estados Unidos no hay ningún control, y allí el sistema sanitario hace pues que al final el paciente se convierta en un adicto por el tema del fentanilo, la oxicodona sobre todo, y que sea un modelo en el que tú pagas al médico, te da la prescripción, vas a la farmacia y normalmente pues los seguros te lo cubren o no te lo cubren, ¿no? Más o menos tenemos ese modelo, pero nosotros nos hemos puesto a analizar todos los modelos de todos los países para saber en qué situación estamos, para saber qué es lo que falla, para saber qué es lo bueno. Claro. Y eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo, ¿no? Vale. Pues tenemos desde Alemania, tenemos Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Israel. ¿Todos esos son países que lo han regulado, Carola? Sí, todos, sí. Lesoto, Luxemburgo, Malawi, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Uruguay, Zambia, Zimbabue, y ahí está España. España está en la misma lista de Zambia y Zimbabue. Claro. Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Claro. O sea, en esa situación estamos ahora mismo, en la situación en la que hay licencias para producir, pero no le llega al paciente. Entonces, claro, nosotros hemos hecho una recopilación de fortalezas y debilidades, que es lo que pide, lo que nos han pedido los políticos en esta subcomisión, y el trabajo pues ya está hecho y ahí se entrega. Ahora hablaremos de la subcomisión, pero me parece súper interesante lo que comentas. Leía el otro día un paper académico, ¿no? Que de Anne-Catherine Slack, que es de Londres, del King's College, y lo que hacía es una evaluación de los diferentes regímenes regulatorios del cannabis medicinal, ¿no? Entonces en Inglaterra, en Reino Unido está regulado, pero lo que decían era que el acceso al cannabis medicinal era muy limitado con respecto a otros países, como por ejemplo Alemania, que tienen una gran proporción de pacientes que tienen acceso, y luego las mutualidades les devuelven el dinero, porque en ese país funciona así, ¿no? Tú pagas el medicamento y luego te devuelven la mutualidad en función de la que tengas contratada. Pero en Canadá, por ejemplo, las cifras por lo visto son espectaculares. Es decir, el acceso, por lo visto, corrígeme si me equivoco, pero el acceso, claro, es un país también grande, pero el acceso eran de cientos de miles de personas a este tipo de tratamientos. ¿Qué diferencia puede haber en términos regulatorios? No lo sé. Por ejemplo, en Inglaterra
está regulado, pero no llega al paciente, y en Canadá está regulado, pero llega al paciente. Digo, para tener alguna lección que podamos extraer. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que dice la ley y luego otra cosa es lo que ocurre en las calles, ¿no? Esto es un poco lo que pasa con muchas leyes, ¿no? Que hay veces que llegan al Parlamento y pasan al Congreso y Senado y luego tienen que llegar al paciente. En el caso inglés, por ejemplo, vemos que el coste del cannabis que se está prescribiendo al paciente es tan elevado que al final el paciente acaba otra vez en el mercado negro. Claro. Que hay tan pocos médicos o hay tanta burocracia, esto ocurrió en Alemania, ¿no? Franjo Grothengermen, que es el director ejecutivo de la IACM, que es uno de los estamentos más importantes en el estudio científico del cannabis, que ha cumplido 20 años este año, él se puso en huelga de hambre como científico y médico porque en Alemania, cuando comenzaba el tema de la ley, creo que era ya por 2017, no me hagáis mucho caso con el tema de las fechas, porque me bailan, pero se tuvo que poner en huelga de hambre porque la burocracia era tal que tanto el médico como el paciente no podían llegar a ello, ¿no? Y hubo que seguir peleando, ¿no? Y estamos en el año 2021 y aún así hay muchos pacientes alemanes que no se lo pueden pagar y acaban otra vez pues haciendo autocultivo, jugándose la libertad o poniéndose en riesgo o teniendo que acudir al mercado negro, ¿no? Porque allí no hay clubes de cannabis. Entonces, una cosa es lo que te comento, ¿no? Una cosa es lo que ocurre y otra cosa es la ley. Es verdad que a medida que pasa el tiempo, a medida que los médicos aprenden, a medida que pierden los prejuicios, a medida que que van cogiendo experiencia, pues el modelo va a ir rodando más rápido, ¿no? Claro. Por eso Alemania, pues bueno, pues en 2021 no estaba igual que en 2017 y Reino Unido pues no estará igual en 3 años que aquí, ¿no? Exacto. Bueno, eso decían... Claro, una de las cuestiones más relevantes que decían en el estudio, o que ellos daban más importancia, era precisamente que los médicos no recibían, por lo menos en los primeros años, o no se introducía ni tan siquiera dentro de la carrera, pero por supuesto no hace falta que estés estudiando, sino que luego hay cursos de actualización, como en todas las profesiones, ni tan siquiera había una gran proporción, sino que eran minoritarios los médicos que tenían acceso a ese conocimiento, y por tanto, si tú no tienes acceso, es imposible que puedas recetarlo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que es que ni tan siquiera se explican en las carreras de formación sanitaria, los médicos ni tan siquiera saben que el cuerpo tiene un sistema endocannabinoide, ¿no? Es algo que los expertos que están trabajando con cannabis vaticinan que en cuanto los médicos y los investigadores entren a estudiar el sistema endocannabinoide que regula tantas partes del organismo, puede que cambie un poco el paradigma de la medicina, porque estamos obviando un sistema casi tan importante como el sistema nervioso o quizá otros sistemas del cuerpo, ¿no? Entonces, si ellos no reciben formación y todo lo que reciben del cannabis es los casos de abuso de la sustancia, y ¿no? de brotes psicóticos y de pues gente que ha empezado a consumir pronto que no debía, etcétera, etcétera, solo han visto la parte mala en las consultas, no han recibido formación académica. Claro. Todo el mundo cree que el cannabis medicinal es igual a fumarse un porro cuando tienes cáncer. Mientras toda esa parte no la cambiemos, o sea, tiene que cambiarse desde arriba hacia abajo, porque nosotros llevamos haciendo cursos de formación desde el año 2015 como observatorio y pues a lo mejor había 30 médicos, o sea, y te quiero decir, no, faltaba interés dentro de la clase médica. Y ahora sí vemos que cada vez que hacemos un evento o alguna formación, pues acuden 120 o hasta 1000 personas, ¿no? O que ya las sociedades científicas, como la Sociedad Española del Dolor, pues en su congreso anual de este año, pues por ejemplo, me ha invitado para hablar de este tema, que es un melón que nunca se había abierto, ¿no? Entonces lo estamos abriendo en el año 2021 con algunas sociedades científicas, otras no quieren ni oír hablar del tema. Claro. Me parece horrible porque van a tener que hacerlo antes o después, pero bueno, yo creo que tenemos que ir paso a paso, Iván, porque hay mucho trabajo que ya se ha hecho, pero queda mucho para hacer. Carola, vamos a tocar un tema un poquillo espinoso, porque claro, estabas comentando que la utilización del cannabis, aparte de mejorar la calidad de vida de los pacientes e incluso su esperanza de vida en ciertos casos, porque si reducen el consumo de ciertas sustancias nocivas para el organismo, pues puedes mejorar tu calidad y tu esperanza de vida. Ahora, eso implica una reducción del consumo de ciertos fármacos y por tanto tendrá un impacto en la industria farmacéutica. Es decir, entiendo que hay intereses
no sé si contrapuestos o intereses que convergen, no sé cómo llamarlo, pero si incrementa el consumo de cannabinoides para ciertos usos médicos, se reducirá el de los opiáceos y esto tendrá un impacto económico en las industrias farmacéuticas. Claro, era el dato que estábamos antes dando de Estados Unidos, ¿no? Ten en cuenta que si el paciente está reduciendo el consumo de un fármaco que producen de forma muy barata y que se vende muy caro, lógicamente no interesa. O sea, al final la industria farmacéutica no nos ve como alguien a quien ayudar en muchas ocasiones, sino como un cliente crónico. Y cuanto más consumes, mejor. Y sé que esto que estoy diciendo, igual habrá gente que dirá que es un poco injusto, pero bueno, cuando has estado dentro y has sido paciente, lo has vivido de otra forma, ¿no? Y al final el cannabis no deja de ser algo que puedes cultivar en tu casa, que yo me hago mis cremas, me hago mis aceites, que igual no es el escenario ideal y que igual debería, ¿no?, pues darse en un formato, pues eso, tipo Sativex o con una estandarización y demás, pero yo no puedo hacer pregabalina en casa. Claro. Yo no puedo hacer diazepam en casa, pero en cambio sí puedo hacer cannabinoides en casa, ¿no? Sí. Entonces se juntan ahí como varias cosas, pero si ellos hubieran entrado antes a la investigación y a sacar productos, parches transdérmicos, óvulos, cremas, preparados, todo esto no hubiera pasado, es que llegan súper tarde. Claro. Pero sí que es verdad que tengo que decir que las últimas noticias que me llegan es que ya hay un par de farmacéuticas de las grandes, no farmacéuticas de cannabis, que esas son muy pequeñas comparadas con las de farmas grandes, sí se está empezando a trabajar en esta línea, ¿eh? O sea, irá lento, irá despacio, pero sí que se va a acabar haciendo y a lo mejor lo veremos en 5, 10, 15 años, ¿no? Pero bueno, estará. Y en términos regulatorios, ¿cómo nos podemos imaginar una posible escenario en España en 2022, imaginémoslo, que se regula porque se produce una conjunción de los astros o lo que sea, pero se regula? ¿Y cómo podemos imaginarnos que un paciente tendría acceso a eso? ¿Tendría que pasar por la seguridad social y el médico le recetaría? ¿Lo podría comprar en la farmacia? ¿O debería, como dices tú, cultivarlo? Pero entiendo que no todo el mundo tiene capacidad de cultivo, entonces a lo mejor no quiere. Quiero decir que tampoco... Ni capacidad, y oye, que hay que saber que hay que tener una habitación para las plantas, que el consumo de luz es carísimo y que por ejemplo, cuando yo tengo una operación tengo que estar 3 meses boca abajo día y noche. Yo no puedo estar cuidando plantas porque apenas puedo moverme, ¿no? Entonces, ojo que nos tenemos que poner en la piel de todo tipo de paciente. Claro. Entonces el modelo es en el que sea el médico el que lleve la batuta, el médico el que tenga la formación sanitaria, el médico el que hable con el paciente, que vea las interacciones farmacológicas, y luego ya, hombre, a nosotros nos gustaría un modelo en el que hubiera pues una fórmula magistral en la que pudiéramos trabajar con cannabinoides, hacer un preparado, que haya flores. Nosotros vamos a ir a por el modelo más amplio, ¿no? Y en el que además hay una especie de amnistía para las personas que estamos autocultivando. Yo sé que no nos lo van a aceptar, nos lo han dicho por activa y por pasiva. Pero bueno, nosotros por pedir seguiremos pidiendo y si no lo conseguimos ahora, pues será un poquito más tarde. Es decir, en muchos países también se han ido conquistando derechos en torno al cannabis. No ha sido todo junto. En Canadá no ha ocurrido todo a la vez. Eso es así. En Estados Unidos no ha ocurrido todo a la vez. En Perú no ha ocurrido todo a la vez. En Colombia. Entonces, hay veces que se nos está poniendo demasiada presión cuando nosotros realmente nos enfrentamos a muros gigantes que nos están diciendo por aquí no pasas, por aquí no pasas, por aquí no pasas, pero te dejo la puerta así abierta, venga, entra por ahí un poquito y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos que adaptarnos a la realidad y a los estándares de la industria farmacéutica, a los estándares de la Agencia del Medicamento. Yo puedo estar de acuerdo o no de manera personal, Iván. Pero otra cosa es lo que marca la ley de la EMA y de la MPS. A mí me puede gustar más o menos, ya te digo, y no me gusta demasiado. Pero entiendo que también tiene que haber controles de calidad y demás. El problema es que este modelo solo permite a grandes empresas, o sea, no veo un Desomociones pudiendo nosotras como socias, ¿no?, y pacientes todas pedir un cultivo, un conjunto. Creo que ya nos han dicho que esto no va a ocurrir. Entonces, encima de estar escasos de energía por estar enfermos, lógicamente, pues bueno, también hay otros proyectos que están empujando y otros activistas como Juanma que ha pedido
autocultivo y demás, ¿no? Entonces, bueno, cada uno lleva su camino. Claro, vale. Pero vale. Iván, yo creo Sí, que sí. al final estará en el médico y en farmacia o en dispensario especializado. Todas estas cosas yo creo que se van a debatir más tarde. Ahora mismo estamos en ver qué modelos y en demostrar que hay evidencia, porque escuchas que nos siguen diciendo que no hay evidencia. Es decir, que todos estos países que yo te he contado, todos estos médicos, según entonces España, todos lo están haciendo mal. Claro, están locos, ¿no? Son irresponsables, están rompiendo el código deontológico porque están recetando cuestiones sobre las que no hay evidencia científica, según los algunos políticos y algunos responsables Es decir, españoles. me estás diciendo que un cáncer en un paciente alemán es distinto a un cáncer de un paciente español, cuando con la pandemia hemos visto que gracias a la colaboración internacional, ¿no?, de investigadores y de médicos se puede llegar a una vacuna rápido. Ahí la evidencia sí que nos sirve, pero aquí no nos sirve. Venga, es que ¿sabes qué pasa? Que es que este argumento ya no te lo compra nadie. Y que además da igual lo que digáis, porque al final es lo que yo muchas veces le digo a los políticos. Vosotros diréis lo que quieras, que yo haré lo que me dé la gana. Porque la que lleva 30 años con dolor soy yo. Claro. Pero no es la forma. La forma es en la que lleguemos a consensos y en la que estemos todos de acuerdo. Y la forma es que protejamos al paciente y al usuario en vez de dejarle abandonado y en manos de productos con cierta poca confianza, ¿no? Yo lo preguntaba porque un caso muy concreto, porque muchas veces hablamos de cuestiones abstractas. Tú hablas de un caso muy concreto y habéis estudiado mucho, pero lo hablas desde la experiencia. Y yo tengo una persona muy cercana que está muy medicada por cuestiones de temas de epilépticos y cuestiones cerebrales. Yo no me imagino a la persona cuidadora eliminar todos esos tratamientos y sustituirlos por un cannabinoide que ella misma cultiva. No me lo imagino, ¿no? Esta persona cuidadora tiene 70 años. Yo no me imagino que pudiera, pero sin embargo sí podría haber un tratamiento médico, seguimiento médico, etcétera, etcétera, que sí podría reducir las sustancias que están tomando estas personas, y eso sí podría mejorar su calidad de vida. Quiero decir con esto que si lo apostamos todo a un tipo de modelo, va a haber personas que se van a quedar fuera. Claro, es que el problema que yo estoy viendo y que me está desgastando mucho a nivel personal y más de una vez ya lo he comentado, ¿no?, que es que cuando nosotros ya hemos estado con más de 2.000 pacientes y son 2.000 casas con 2.000 situaciones familiares, personales, claro, y la gente acude al cannabis con miedo, para empezar, en muchas ocasiones, como último recurso, porque ya están esperando la eutanasia. Y como bien dices, ¿no?, igual no es la solución para todo el mundo tener unas plantas, ¿no? Igual hay gente que tiene demasiada carga y lo único que necesita es tener la seguridad de que puede ir a la farmacia o a algún punto de dispensación, recibe su medicación y hay un médico detrás. Nos tenemos que poner en esas pieles, no en la de la gente que lleva ya mucho tiempo cultivando, que es maravilloso y que seguiremos haciéndolo. Yo soy la primera que se pone en esa lista, pero yo pienso siempre en cómo estaba yo hace 10 años, cuando entré la primera vez a la Santa Le Club y estaba muerta de miedo y salí de allí muerta de miedo y te para la policía y tú no estás enferma y tú que sí lo estoy y levantándote el vestido. Yo creo que eso no tiene porque no debe, claro. O sea, bastante estrés tiene un paciente con su enfermedad y con salir adelante como para añadirle el estrés de que lo que estás haciendo para paliar tu dolor y mejorar tu calidad de vida encima te puede llevar una multa, claro, entre 600 y 300 euros, que no puedas portar el aceite por la calle, que no puedas llevar el vaporizador por la calle, pero sí puedo llevar el fentanilo, que ponga en riesgo la salud pública con el aceite, pero no con el fentanilo, cuando, yo qué sé, ¿no? O sea, hay demasiadas contradicciones, claro, en todo claro. Que en todo esto sí se conjugan derechos de los consumidores, derechos de los pacientes, intereses económicos, oportunidad política, y claro, todas esas piececitas del puzzle hasta que genera un equilibrio bueno para todo el mundo, no solo para unos poquitos, pues tarda tiempo. Oye, hemos hablado antes de la subcomisión, ¿verdad? Yo no sé si quieres comentarnos un poquito qué visión tenéis y porque quiero decir, es el acto legislativo más cercano que tenemos en estos momentos aquí en España para la regulación del cannabis medicinal. Entonces, bueno, es lo único que hemos podido conseguir, Iván. Ten en cuenta, nosotros lo primero que hemos intentado es que el cannabis no sea un tema de ideología. Es decir,
cualquier persona puede utilizar cannabis de forma adulta, de forma medicinal y que no se convirtiera en un diálogo de izquierdas o derechas, ¿no? De la izquierda porro rasta. Entonces en 2017 lo intentamos de la mano de Ciudadanos y el PSOE nos bloquea. Ahora de la mano del PNV en 2020 a finales llegamos a un consenso para volver a retomar este tema, ¿no? Y bueno, parece que esta vez estamos encontrando otro tono por parte del Partido Socialista. Estamos muy agradecidos, tendiendo puentes, que ya te digo que igual los modelos o los métodos ahí nos tocará mucho batallar, pero desde luego ya estamos aquí, ¿no? Y lo que todavía es muy pronto, la gente se está poniendo muy nerviosa con el tema de la subcomisión. Yo pediría calma porque muchas cosas están en nuestra mano, pero muchas otras cosas. Uy. Volvemos en nada. Parece que nos hemos caído, pero vamos a volver. No os preocupéis. Estamos ahí otra vez. Un segundito. Que volvemos. Ahí está. Ahí estamos otra vez. Ahí estamos. Nada, estabas pidiendo calma con las expectativas, vamos, y con lo que puede dar. Si no te importa, simplemente, ¿qué es una subcomisión? Porque es verdad que, jolines, parece que de aquí vamos a salir con una ley, o no lo sé, pero ¿qué esperamos? ¿Qué va a dar? ¿Cuál es el producto legislativo que da la subcomisión y cómo lo podemos utilizar? Pues es que si te digo la verdad, hay políticos que ni tan siquiera lo tienen claro. O sea, es decir, las subcomisiones ocurren tan poco. Creo que hay 3 esta legislatura o 4, según nos han comentado algunos partidos, como que nadie sabe qué va a ocurrir. Sabemos que la mesa la preside el Partido Popular, por lo cual parece ser que no tiene mucha prisa en arrancar. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, nos reunimos y agradecemos también el tono del Partido Popular, o sea, porque al fin y al cabo tenemos que dar las gracias. Yo sé que el trabajo de ellos es atenderlo, pero otros años hemos vivido mucha más, no voy a decir la palabra violencia, pero cuando vas allí a hablar, ¿no? Tú has estado en el Congreso, cuando vas allí te presentas, ¿no? Y presentas tu casuística y presentas lo que pides. Hay veces que los gestos, incluso has tenido discusiones fuertes con políticos y esto es muy desagradable, ¿no? Entonces todo esto ha cambiado. Es verdad que cada vez también hay más proyectos, ¿no?, de activismo que están trabajando en un tono serio y que no están molestando mucho a los políticos, porque en cuanto esquememos, ¿no?, igual que abren la puerta la cierran, y esto es una cosa que es verdad. Hablabas tú antes de la oportunidad política, pero la subcomisión en realidad ya veremos y os contaremos más en cuanto tengamos más datos. Lo que se intenta es esto, que vengan los expertos a hablar, por un lado, de los modelos regulatorios en estos países que hemos nombrado, a ver cuántos expertos pueden venir, y también demostrar que hay evidencia científica, ¿vale? Luego ahí se hace un informe y ese informe irá o sea, los diputados de la Cámara harán un informe y ese informe pues irá a la comisión y a partir de ahí intentaremos seguir viendo a ver qué tal. Pero se tiene que votar entonces las conclusiones, ¿no? Se llegan a unas conclusiones y se tendrán que votar las conclusiones. Claro que ahí está el debate político, entiendo yo. No lo tenemos tan claro. Vale. Okay. Que tampoco nos han acabado de contar cómo va a ser, porque se está debatiendo ahora. O sea, hay ciertas cosas que están ocurriendo y que quizás sepas tú más que yo incluso, porque no vale. contando, y porque en este caso además PNV, que es quien ha preparado todo este proyecto, no está en esa mesa, por lo cual es más complejo aún tener más datos. No los tenemos, pero en cuanto los tengamos nosotros lo iremos contando. Vale, pues nada, solo decir que es curioso porque hay mucha gente que dice que las subcomisiones sirven para nada, pero es que si no sirvieran para nada no habría tanta dificultad para crearlas, ¿no? No sería un debate político ya el solo hecho, un logro político ya el solo hecho conseguir una subcomisión que se cree, que se debata, que traigan expertos, que ese hecho político es una espita que es súper importante independientemente de cuáles sean las cosas. Por eso es tan difícil, ¿no? Hemos vivido en otras legislaturas, como decías, yo estaba ahí dentro y no ha sido posible hacerla, ¿no? Entonces, que se fijen, ¿no?, la gente, que es verdad que muchas veces se ve desde fuera el campo legislativo y dice, ¡guau!, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues sirve porque aquellos partidos, hay partidos que tienen intereses en que esa subcomisión se cree y otros que no, y ahí se produce el debate político, ¿no? Esto es parte
creo, del debate que tenemos que tener para llegar a la regulación. Pues Exacto. nada, Carola, cuéntanos un poquito, si quieres, a modo de conclusión, algunas cosillas y te dejamos, porque yo creo que ha sido súper interesante. Bueno, pues a modo de conclusión, pues nada, pedir por favor, desde luego, como siempre, que vaya todo lo más rápido posible, que el dolor no espera, que mientras tanto hay una situación muy caótica, que tiene que aflorar todo ese mercado negro, que tenemos que estar todos seguros, que los productos tienen que estar trazados y estandarizados, que el modelo sea lo más justo posible, que lo que ya está, que estas empresas grandes ya están aquí, que ya se están reuniendo también con los partidos y están presentando sus proyectos y que nosotros seguiremos, dale que te pego ahí pico pala para poder pues avanzar lo más rápido posible y, como te digo, que el paciente está en el centro en el caso del tema medicinal y que toda esta experiencia que llevamos acumulando durante todos estos años, ¿no? Las asociaciones de pacientes sobre todo, que sean escuchadas, porque además cuando recogemos datos, nuestros datos son clavados a los datos de Israel y de Canadá, tanto Claro. en cómo se toma el cannabis, para qué patologías, es decir, igual tampoco tan mal lo estamos haciendo, Claro. porque se repiten los mismos patrones que en los países donde hay una regulación. Así que nada, pues pedir un poquito de sentido común y de sensibilidad con el tema y también de respeto hacia los clubes, hacia los grows, hacia los bancos de semillas. O sea, creo que lo que está pasando en España no tiene nombre. Me parece absolutamente injusto todo lo que está pasando. Nosotros queremos que, de hecho, desde el observatorio hemos hablado siempre de que tiene que haber una regulación integral, de que no tiene ningún sentido seguir así, de que España es pionero además en cultivo y en investigación, en producción, tenemos sol, tenemos... Y que eso, y fíjate, y estamos ahora viendo que venga el experto, que nos cuente porque hay evidencia, pues bueno, es un poquito agotador emocional y físicamente, pero bueno, que todo esto tiene que pasar ya y que va a ser muy pesado, pero que bueno, que al menos que no nos agredan. Yo lo único que pido es que no nos acosen, que nos dejen trabajar y que de verdad que lo estamos haciendo con la mejor de las intenciones. Claro, Y claro, espero que pues darte las gracias ante todo No. por este buen rato. a ti por estar con nosotros y poder hablar un poquito de esto, entender un poquito mejor las cuestiones en torno al cannabis medicinal, que no es incompatible con la regulación del cannabis lúdico, al revés, ¿no? En muchas ocasiones es como un paso previo y por tanto complementario. Por Sí, tanto, porque Alemania, por ejemplo, lo estaba preparando ahora, es decir, Suiza lo estaba preparando. y el Canadá, Luxemburgo, efectivamente. Canadá lo ha hecho, entonces que también entienda la gente que se nos pide demasiado cuando el resto del mundo no va de esa forma. Yo sé que España es un poco distinta y que el modelo de clubes ha sido bueno, pero bueno, ahora entrará Bernardo, que os lo va a contar muchísimo mejor y Yago, que es un crack, y ahora yo seguiré conectada, por supuesto, y escuchándoos con mucha gana, pero tenemos que avanzar entre todos y que nos demos manos, no puñetazos, ¿no? Y que nos demos la mano y no nos pongamos zancadas. Exactamente, muy bien, pues muchísimas gracias, Carola. Gracias. Nada, oye, te volveremos a proponer, que este no es un tema que se acabe aquí, sino que vamos a ir dando seguimiento, así que esperamos en la medida de tus posibilidades y de que tengas hueco libre y disponible, pues invitarte otra vez, ¿vale? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao, Gracias. Adiós, chao. Muy bien. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. All-time record on investment this last year. Lo meto ya, ¿eh? No espero a que acabe el vídeo, lo meto. Vamos a por ello. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy en el partido. Pues ya está Mariano Rajoy para hacer lo que... Como es que justo estaba el corte de Yolanda, dice, para hacer lo de Mariano Rajoy, ya está Mariano Rajoy. Bueno, ¿qué tal? Yago, Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues un placer, la verdad, súper interesante, como siempre, la charla con Carola, esa perspectiva que siempre nos da desde dentro de lo que es el mundo de los pacientes, pero además muy fundamentada, ¿no? En términos médicos, académicos, sociales, etcétera. Así que nada, dejadme presentaros.
Yago, ya has estado por aquí con nosotros, y te conoce todo el mundo, pero no me puedo resistir a presentarte. Yago Álvarez es responsable del área de economía del Salto. Estuvo con nosotros ya hablando un poquito del Econ Twitter y de la creación del mensaje económico en Twitter, y tiene varios artículos en el Salto que os recomiendo. Iremos pinchando acerca de la industria canábica, incluso un vídeo que tuvo mucha difusión acerca de esto. Nada, bienvenido, Yago. Gracias, Iván, por tenerme por aquí otra vez. Y Bernardo Soriano, CF Abogados, CEO, ¿puede ser? ¿Es CF Abogados? Sí. Pero eres CEO de SF Abogados. Es que he leído por ahí alguna que ponía CEO de SF y Abogados. Sí. Vale, pues para decirlo con propiedad, CEO de SF Abogados y además portavoz de Regulación Responsable, que es una de las plataformas que, bueno, pues no sé cómo decirlo, una de las plataformas que más ha luchado y que más ha tenido visibilidad por una regulación integral del cannabis, una regulación lúdica pero también medicinal. ¿Me he comido algo, Bernardo? Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, estamos aquí y no sé si habéis estado escuchando a Carola un poquito, nos ha dado la perspectiva del cannabis medicinal. Queríamos integrar ahora esta perspectiva en los avances que ha habido en los últimos tiempos en algunos países donde se ha regulado el cannabis lúdico, ¿no? Y tiene un impacto económico brutal. Yago, tú que has escrito hace bien poquito un artículo así compilatorio, resumen de cuál es la situación. Cuéntanos un poquito, ¿por dónde va la industria? ¿Dónde están los dinerillos? Bueno, si tenemos que decir un epicentro igual de los dineros de la industria, sin duda es Canadá, ¿no? Yo creo que... yo no he sacado las cifras, pero este tweet que habéis puesto de las 10 empresas más grandes del cannabis del mundo, ¿qué serán? ¿8 canadienses o 6? Sí, pues ahora lo ponemos, efectivamente. 8, sí. Yo me atrevería a decir que debe estar por ahí sin haberlo visto, vaya, ¿no? O sea, creo que la industria canadiense, a ver, tiene una cultura capitalista igual que la estadounidense, digamos la más avanzada del planeta en ese sentido, en el desarrollo de la inversión, de meter dinero, de meter pasta donde saben que se puede meter, y ha sido un bombazo. ¿Hace cuánto tiempo esto, Bernardo, lo sabrá? ¿Cuánto? ¿3 años? ¿4 años que se ha regularizado en Canadá? No creo que... 2018, ¿no? 2018. Octubre del 18. Octubre de 2018. Estamos hablando que en menos de 3 años hay empresas que, como habéis dicho, que valen más de 10.000 millones de dólares, que están invirtiendo en Colombia, que están comprando pequeñas empresas con licencia en países europeos como el nuestro, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es una de ellas. Y luego está, por supuesto, Estados Unidos, ¿no? Que con esa continua regularización de cada vez más estados, vemos cómo empiezan a aparecer grandes empresas. En Estados Unidos creo que está el problema, esto Bernardo creo que controla más que yo, del tema de que al no estar legalizado en todos los Estados Unidos, no puede haber una empresa, digamos, estatal, por llamarlo de alguna manera, sino que van por estados, ¿no? Entonces como que les dificulta, creo que un poco el crecimiento, que no han tenido la misma dificultad en Canadá, ¿no? Como que pueden entrar en delitos federales, ¿no? Esto seguro que Bernardo me puede corregir o me puede decir, pero algo por el estilo. A mí esto del cannabis sobre todo me apasiona por esto, ¿no? Por su velocidad, de cómo algo que no existía antes, o bueno, mentira, no, sí que existía, sino que existía en el mercado negro, en las mafias, etcétera, cómo en solo 3 o 4 años ya han aparecido índices bursátiles, grandes empresas, cientos de empresas que están en los mercados de valores, empiezan incluso a chocar o a aprovechar los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de comercios entre países, empieza a haber lobbies, o sea, ya los hay, vaya. O sea que me parece como una industria que ha florecido, nunca mejor dicho, en cuestión de 3 años, ¿no? Y cómo se ha desarrollado a una velocidad increíble y la del dinero que mueve. Pues mira, vamos a ponerlo. Bernardo nos lo va a contar, pero voy a poner lo que comentabas, que es básicamente... Espera, que me sale un poquito raro. Aquí está. Las empresas, pues mira, tenemos BCNA. Bernardo, bueno, no sé si conoces las empresas. BCNA,
porque es la primera que sale además. Es como tiene 80 y pico mil millones de capitalización bursátil. Lo que he hecho básicamente ha sido sumar la capitalización de las 10 primeras, o sea que tampoco... efectivamente tenemos a buena parte de las conocidas canadienses, ¿no? Bernardo, cuéntanos un poquito, cómo funciona, o sea, por qué de aquí a hace un par o 3 años ha habido una explosión del mundo económico del cannabis, ha habido hasta una burbuja del cannabis que ya ha explotado, o sea, esto va tan rápido que ha habido una burbuja, ha explotado y estamos ya en el post-burbuja. ¿Por qué sucede ahora esto del cannabis como Yago nos ha comentado, esto existe desde hace años? Bueno, al final existe una gran cantidad de expectativas al respecto de lo que puede ser la regulación futura del cannabis a nivel mundial, ¿no? Es por ese motivo que al final todo ese movimiento a nivel económico no se basa en una base objetiva porque no se puede dar, ¿no? Al final el cannabis en personas adultas pues solo está regulado en unos pocos países, ¿no? Como bien decía antes Yago, en Estados Unidos no está regulado a nivel de federal y eso ha permitido, por otra parte, que las grandes empresas no entren y en los distintos estados te permita que pequeñas empresas puedan actuar, ¿no? Pues imaginaos si hubiera regulado a nivel federal, como ha ocurrido en Canadá, podría haber llegado Budweiser o otras grandes empresas metiéndose en el mercado directamente y no permitiendo un crecimiento de esas pequeñas empresas. O sea, que yo creo que el hecho de que no haya habido una regulación a nivel federal ha sido muy positivo para permitir esa atomización, ¿no? Que es algo que tampoco se habla demasiado, ¿no? No, de hecho es que lo que pensamos de Estados Unidos es que es como el modelo capitalista de regulación, que seguramente será, pero además esto que estás introduciendo me parece súper interesante para generar economías locales, vamos. Efectivamente, no ha sido por una cuestión de que las grandes empresas no han querido, sino ha sido por la propia estructura geopolítica y cómo se han permitido estas distintas regulaciones a nivel federal, a nivel estatal, que eso en España, pues por ejemplo, no sería posible. Solo unas pocas compañías trabajan a nivel federal, generalmente aquellas que no están vinculadas con la planta directamente. Por ejemplo, hay una compañía que cotiza en el Nasdaq, que es una empresa tecnológica que se dedica a diseñar e implementar los softwares de control estatal, las tecnologías Seed to Sale, Track and Trace, que es Akerna, que entró en el índice bursátil hace 1 año y medio aproximadamente. Pero es cierto que no hay grandes compañías que puedan cotizar pues, en la bolsa americana por este motivo, ¿no? Claro. Y respecto al tema de la especulación, pues el mejor ejemplo pues, lo podemos tener aquí en España, ¿no? Donde una empresa como es Canopy compró Cafina, que tenía una licencia de la Agencia del Medicamento que nunca había ejecutado, y eso le permitió pues, decir que ya estaba en Europa y hacer subir sus acciones pues una barbaridad cuando todo era pues, básicamente humo, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar una regulación integral del cannabis en personas adultas, que uno de los requisitos de las licencias serían que tuvieran que implementarse en menos de un año, ¿no? Por ejemplo, este problema también se daba en Uruguay, donde pues entraron distintas empresas para acceder a estas licencias de producción y luego no ejecutaron esa producción, estrangulando el sistema y sin dar opciones a acceso a los pacientes, por ejemplo, ¿no? Y esto es uno de los problemas que se han sucedido ahí, ¿no? Entonces, desde luego que esto va a ser un negocio enorme. Se prevé, pues, los datos de Estados Unidos, de algunos estudios, pues que seguro conocéis, el de Newfront, hablan de 105.000 millones en impuestos, ¿no? en 2025, que es una barbaridad, ¿no? Estamos hablando de un país pues, que a nivel de consumo en personas adultas pues es muy similar a los datos, a las cifras que tenemos en España, ¿no? En España no tenemos estudios tan bien definidos, hay algunas aproximaciones a modo de ensayo, como el que hizo David Pérez Martínez Oro, de la Universidad Autónoma, que está hablando de unos 3.200 millones de impuestos, ¿no? Que no es una cifra desdeñable y que podría ayudar mucho a la economía, ¿no? Claro, además es que en todo esto, cuando se hacen estudios de recaudación impositiva, pues se hace
en el mercado que hay, ponemos un impuesto a ver cuánto se recauda, ¿no? Pero claro, cuando se regula un mercado, tú estás generando un ecosistema económico, estás generando empresas de software, como estabas comentando, estás generando empresas de I+D que estudian genéticamente, que tienen acuerdos con las universidades, estás generando empresas de procesado de alta calidad, en fin, estás generando todo un ecosistema que no solo se cierne al señor o a la señora o a la persona que va a consumir de alguna forma el cannabis, sino a toda la industria que hay alrededor, ¿no? Y Yago, una preguntita. Tú que habías estado con esto. De hecho, en tu artículo que estábamos pinchando aquí, decía el combustible verde de una economía oculta. Está oculta, pero siendo una droga que no está, o una sustancia que no está regulada, mueve una cantidad de dinero legal que es apabullante, ¿no? Sí, sí. Entonces es que en España, o sea, tenemos esa paradoja, ¿no? De tener a las mejores genéticas, de tener empresas que llevan produciendo semillas un montón de años, que llevan tal, pero que sigue sin florecer ese mercado por pues, estas regulaciones, o no regulaciones, mejor dicho, tan ya retrógradas, ¿no? Tan ya del pasado, ¿no? Después de haber escuchado, por ejemplo, la tirereta del listado de países que ya tienen algún tipo de regulación, que nos ha hecho Carola antes, ¿no? O sea, es inaudito, ¿no? Que haya, lo que ha dicho Bernardo, o sea, que haya empresas ya canadienses que hayan comprado empresas aquí simplemente por el hecho de poder decir a sus inversores, ya estamos en Europa, ya tenemos una licencia en un estado europeo, esto nos va a dar la oportunidad de alimentar al mercado alemán, de alimentar al mercado francés en cuanto tal, etcétera. Pero sigamos, ¿no? Sigamos sin aprovechar esta industria que, vuelvo a repetir, ¿no? Por esto decía lo de oculto lo decía en el titular aquel. Yo creo que lo lleva por los dos lados, tanto totalmente, hay un claro, mercado negro increíble, como hay una familia que lleva toda la vida produciendo el opio en España y que ahora se ha metido en el mundo del cannabis y que están sacando dinero de ello. Podemos decir el nombre, podemos decir el nombre, porque al final es público, es Abelló, ¿no? O sea, lo sabe yo, ¿no? O sea, no hay secreto. ¿Te imaginas ahora se nos corta la conexión o qué? Que ese hombre tiene mucho poder, que es ayer justo lo miré, el quinto hombre más rico de este país, ¿no? Sí. Un hombre al que Franco le dio el monopolio de la producción de opio, ¿no? En este país, y lo sigue teniendo. Creo que es uno de los pocos monopolios que sigue quedando en nuestro país, ¿no? Totalmente. O sea, yo no creo que haya muchos mercados que no hayan sido liberalizados aparte del opio, ¿no? Y lo tiene esta gente. Pues fíjate... bueno, dime. Perdona, no, fíjate que cuando estaba en el Congreso, tuve la oportunidad de tener algunas reuniones con empresas españolas, no vamos a decir el nombre, pero con empresas españolas que actualmente quieren y tienen la capacidad de producir este tipo de sustancias en términos medicinales, pero están teniendo que exportar su capital a otros países, como puede ser México o Colombia, para volver a vender aquí al mercado alemán. Es decir, ahora mismo aquí hay empresarios que, como decíamos antes con Carola, no tienen que ver, o sea, no tienen rastas, o pueden, pero quiero decir, no es la persona paradigmática asociada al cannabis, sino que son empresarios con aspectos de empresarios, valga la redundancia, que están exportando capital a otros países, y ese capital podría estar aquí generando empleos y generando inversión, ¿no, Bernardo? Totalmente, es un despropósito completo el que vivimos, pero no solo a nivel de cannabis medicinal, sino, últimamente pues se está viendo una problemática enorme respecto del tema de las tiendas de productos de CBD, ¿no? Pues cuéntanoslo eso, porque de verdad que yo, mira, perdona que te corte, pero es que el otro día entro en un estanco y vi unos cogollos de marihuana ahí gigantescos y le pregunto a la persona, oye, pero ¿y esto? Y me dice, bueno, estos son CBD, además, este es afgano, este es muy bueno, yo consumo más este, que es no sé qué me dijo, y está muy bien, y no sé cuántos, pero este otro... Pero que esto estaba en un estanco en medio del Paseo de la Florida.
que, bueno, valga la... estaba bien situado, pero ¿qué está ocurriendo? Porque si eso se vende, pero al mismo tiempo sabemos que hay como una ofensiva gigantesca contra las empresas que venden CBD o contra los establecimientos, yo no entiendo. Lo que sucede, Iván, es que este es el mejor ejemplo de que la realidad social ha desbordado la represión por parte de la administración y de la interpretación neandertal que hacen de la legalidad y de las distintas normas, ¿no? Aquí, por resumir mucho, el tema del CBD está muy mal regulado, es una regulación a nivel europeo, no hay una regulación específica en España al respecto, se basa en normas internacionales y, por tanto, los distintos países lo que hacen es interpretar esas normas internacionales de forma distinta. Y qué casualidad que en España pues las interpretan de una forma ultra restrictiva, ¿no? Al igual que en, por ejemplo, Italia se puede producir cáñamo para hacer flor y distribuir con normalidad, o en República Checa, en España pues el criterio es que solo se puede hacer cáñamo para hacer fibra, interpretando las mismas normas. Esto lo que ha generado pues es que los distintos productores están sometidos ahora mismo a una presión brutal por parte de la Guardia Civil, de los Mossos, de las consejerías de Agricultura, todo ello instigado. No tenemos la certeza, pero sí que pues, la especulación de que todo está impulsado por la Agencia del Medicamento, ni siquiera por la propia Fiscalía, el tema de la venta. Justo ayer tuve la oportunidad de reunirme con el fiscal antidroga de España, el señor Noreña, que me recibió en la Audiencia Nacional al respecto de todas estas intervenciones, porque tengo más de 50 clientes que han sido intervenidos en las últimas semanas, y me decía que esto no es un tema de la Fiscalía, que realmente ellos no han impulsado que se persiga a las tiendas, que no sabe a qué atiende esto. Incluso, y esto lo suelto aquí en exclusiva, me dio una primicia bastante grave, ¿no? Y es que se están utilizando unas diligencias previas de investigación de un caso concreto de una empresa productora de CBD para hacer una intervención y una investigación prospectiva a multitud de tiendas en todo el estado, usando unas diligencias que no competen a esas nuevas intervenciones y que no tienen ningún tipo de relación con ellas. Esto, pues básicamente, me lo dijo ayer el fiscal en su Madre despacho. mía, pero... Yo encuentro una empresa textil que está haciendo un trapicheo y entonces utilizo eso para registrar todas las empresas textiles, por ejemplo. Por ejemplo, si alguien mata... Un ejemplo muy grueso. Alguien mata a un tipo en Córdoba, le abren un procedimiento penal y con eso investigan a todas las personas susceptibles de haber matado a alguien en el mismo procedimiento, cuando no tiene una relación entre ellos, sino que es simplemente que están vendiendo flores de cáñamo, sin una conexión. Entonces, pues bueno, tras esta conversación, básicamente lo que me dio a entender el fiscal es que esto no va a tener trascendencia, que va a quedar ahí, y que pues seguramente se archiven todos esos procedimientos o se pueda solicitar la nulidad de los mismos, porque evidentemente pues no se puede hacer lo que se está haciendo, ya, ¿no? pero el coste... Y sobre todo, también, Perdona. Una de las cosas que le preocupaban, perdona Iván, una de las cosas que le preocupaban más es que de repente había que analizar casi 12.000 muestras de productos intervenidos, ¿no? Claro. Esto, esto genera no solo a nivel económico, que es enorme, sino un colapso. O sea, es como si el Instituto Nacional de Toxicología no pudiera hacer otra cosa salvo que analizar muestras de cáñamo no psicoactivo, no estupefaciente, que la gente compra, ¿no? Entonces, bueno, es tan absurdo que esperemos que tras esta conversación que tuvimos, que hablamos de muchas cosas, pues este tema se calme bastante, pero bueno, yo me quedé bastante tranquilo en el sentido de que todas estas intervenciones pues no van a tener trascendencia, afortunadamente, ¿no? No, lo que pasa que
entiendo que a las empresas les han llevado las cuestiones, las han cerrado, han tenido una interrupción en su actividad económica, a pesar de que tienen que seguir pagando la seguridad social, los impuestos, los alquileres o lo que sea, y por tanto la merma, vamos, yo no sé de derecho, pero la merma económica que supone esta masiva intervención también son piedras en el camino que, aunque no tengan una consecuencia legal, si retrasan mucho y si atemorizan y si hacen que haya gente que se lo piense a la hora de abrirlo, ¿no? Desde luego, el miedo es generalizado en el sector, ¿no? Y al final, pues... ¿Y por qué ha habido esta explosión de CBD, de tiendas de CBD? ¿Por qué ha habido esta explosión hace un año? ¿O hace año y medio por ahí? Bueno, al final es un producto muy atractivo para determinados públicos, y por otra parte, pues el 19 de noviembre del año pasado tuvimos una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que validaba la comercialización. No hablaba específicamente de flores de CBD, sino de extractos de CBD, pero sí que existe un informe del Abogado General de la Unión Europea previo a esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que argumentaba que la venta de flor tenía un encaje legal. Posteriormente hemos tenido una sentencia del Tribunal Federal alemán, que no es dudoso de nada, que daba a entender que habrá que estudiar el caso concreto y que la venta de flores, incluso destinadas a un consumo humano, no tendría por qué estar prohibida, ¿no? Entonces, pues bueno, al final todos esos elementos hacen ver que la interpretación que está teniendo nuestra administración pues no es coherente, y al final pues el tiempo pondrá todo en su sitio. Pero como dices, las intervenciones ya se han practicado de forma masiva, las incautaciones de producto, el miedo en estas personas. Esperemos que finalmente quede en nada, como parece que va a ser. De hecho, hace poco, Bernardo, ha habido una nueva sentencia que contradecía la Fiscalía, ¿no? Que aquí esto a mí me parece súper interesante, porque lo que viene a decir es que si este Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que el CBD es legal, ningún país puede poner barreras, ningún Estado miembro de la Unión Europea puede poner barreras a esa comercialización, que aquí es lo que venía yo a decir antes de ya las legislaciones están chocando para bien y para mal con los tratados de libre comercio, etcétera, ¿no? Me pareció súper interesante. Claro. Que tenga que venir la Unión Europea a decirnos, si este producto se puede comercializar en Europa, tú no puedes prohibirlo, porque para eso estás en la Unión Europea. Me pareció súper interesante este giro. Que por una vez el libre comercio pueda suponer un beneficio a alguien, ¿no? Sí. Sí, esta sentencia viene a confirmar lo que ya habíamos tenido en otras resoluciones previamente, que no habían llegado a sentencia. Nosotros, por ejemplo, en el despacho tenemos 4 resoluciones de archivo en instrucción, argumentando que, evidentemente, porque algo tenga forma de flor, no tiene por qué ser psicoactivo. No podemos prohibir la botella por la forma que tiene de botella, ¿no? La podemos prohibir si ese estupefaciente está llena de vino. Podemos prohibir el vino. El agua, si la botella está llena de agua, que no es psicoactivo y no es estupefaciente, no tiene por qué estar controlado, ¿no? Y todas estas pautas, ¿no?, que se enmarcan en una no regulación, ¿no? Porque al final lo que dice el tribunal es, al no haber una regulación, prima el derecho europeo, la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico europeo, el Tratado de Funcionamiento, artículos 34 y 36. Si es legal en un país de la Unión Europea, lo tiene que ser en otro. Siempre, y es la única limitación que se podría hacer, que no operen motivos de salud pública. Y es evidente que en el caso del CBD no operan, porque es que mismamente hay un informe de la Organización Mundial de la Salud de diciembre de 2017 que dice que el CBD no es peligroso, no es adictivo y encima, aunque no es tan importante en este punto, tiene potencial terapéutico, ¿no? Por tanto, no se puede limitar esa comercialización. Es cierto que esa sentencia no versaba sobre las flores, pero análogamente son los mismos criterios los que pueden ser empleados, ¿no? Oye, claro, una vez que superemos estas contradicciones legislativas o jurídicas que hay en torno a la absurda regulación del cannabis, en un momento determinado tendremos que imaginar qué modelo regulatorio tenemos que implementar. Se lo comentaba Carola, imaginémonos que en 2022 esté regulado en España el cannabis. ¿Qué modelo tendríamos? Si nos fijamos en Estados Unidos, por tomar el ejemplo de Colorado, por ejemplo, ¿no?, que es un gran ejemplo, donde tenemos buenos datos, donde
los datos de ingresos del cannabis pues se pueden descargar, podemos ir todos a la agencia de Colorado de recaudación de impuestos y descargarnos los datos de las diferentes formas, pero tenemos que imaginar una regulación de mercado. Es decir, hay diferentes operadores, están los productores, están los transformadores y están los que venden al público, los retail, ¿no? En torno a ello se ha creado, corrígeme si me equivoco, un impuesto mayorista que es el impuesto que paga el productor cuando transfiere en grandes cantidades esa mercancía. Es decir, el productor lo genera y lo transfiere a un transformador y ese transformador, en esa transacción hay un impuesto. Luego, posteriormente, el transformador, que también puede ser un retail, lo vende al consumidor y ahí existe otro impuesto, que es el impuesto a la venta. En Estados Unidos no hay IVA, hay otra cosa, hay un sales tax o impuesto a la venta, que no es lo mismo, pero aquí sí podríamos tener un impuesto parecido. Es decir, podríamos importar ese modelo de licencias que generen diferentes tipos de actores en el mercado, licencia de productor, licencia de transformador, licencia de vendedor, y asociar, bueno, que esas licencias evidentemente tengan unas características, por ejemplo, para evitar monopolios, una persona que tenga una licencia, una empresa que tenga una licencia de productor no puede tener retail, ¿no? Para evitar integración vertical y generación de monopolios. ¿Podríamos importar ese modelo aquí o tendríamos que pensar en otro nuevo? Bueno, yo considero que lo primero que hay que regular en España son los clubes sociales de cannabis, que es nuestro modelo propio, y luego ya pues complementarlo pues con el resto de cuestiones que necesitaría un mercado regulado. Porque evidentemente aquí, y esto a lo mejor no le gusta a todo el mundo que lo escuche, pero realmente el modelo club social de cannabis está desbordado. El modelo club social de cannabis prácticamente no existe, ¿no? El modelo club social de cannabis que se genera en los años 2000 y que se basa en una agrupación de personas, que todo el mundo se conoce entre sí, que cultivan su propio cannabis, que no se prevé el lucro, que se funciona de una forma horizontal, pues no existe, ¿no? O es muy minoritario, ¿no? Estamos hablando principalmente de lo que representa la Confederación de Asociaciones Canábicas, que son 70 o 80 asociaciones del total de 2.000, ¿no? que existen alrededor de todo el Estado, ¿no? Por tanto, lo primero sería regular ese sistema de club social de cannabis de una forma honesta y, sobre todo, que todo lo que quede fuera de ese sistema pues sea ya una actividad mercantil propiamente dicha y que genere esos impuestos. Yo básicamente la diferenciación la veo entre el acceso para uso personal del autocultivo y de los clubes sociales entendidos como clubes sociales de cannabis y todo lo que es aparte de ese funcionamiento asociativo, asambleario, participativo, transversal, horizontal, que vaya a un mercado regulado que pague unos impuestos de producción y de venta. Por supuesto, luego hay otra serie de cuestiones que habría que regular, como los bancos de semillas. Perdona, Bernardo, solo una cosa. Estás diciendo que por un lado son minoritarios, pero por otro deberían ser el modelo. Si te he entendido bien. Es decir, los modelos de clubes canábicos sociales, los que se crean en los años 80, los promotores, ¿no? de gente que se conoce y que abre un espacio o aprovecha un espacio legal del consumo mancomunado y de la producción, por tanto, mancomunada, ese modelo ha ido desapareciendo en favor de otra cosa, que son clubes sociales que cogen esa forma pero que no tienen ese contenido. No sé si me estoy explicando. Cogen la forma, el espacio legal del consumo mancomunado, pero en realidad no tienen nada que ver con un club social de cannabis, sino que son empresas que ganan dinero. Y ese modelo dices que es mayoritario ahora. Mayoritario completamente, supone más del 90% del total de los clubes. A ver, realmente el modelo de club social de cannabis no era un modelo buscado, era el único modelo posible en un contexto prohibicionista con unas normas penales y administrativas. Si hubiéramos repensado en ese momento qué modelo queremos, seguramente el club social de cannabis se hubiera generado, pero también se hubieran generado otros modelos más mercantilistas
por supuesto, ¿no? Porque al final, si nosotros analizamos el funcionamiento de los clubes tradicionales que se salen del modelo PAC, ¿no? Que es evidente que tiene ese funcionamiento clásico, afortunadamente, todo lo que se sale de ahí pues no tiene un funcionamiento tan democrático, ¿no? Sino que al final, pues sí, es una asociación porque no puede ser una empresa. Exacto. Pero si tú haces un testeo a todos los clubes que no son modelo FAC y les preguntas, oye, ¿tú a ti te gustaría dar explicaciones de lo que vendes, hacer asambleas para decidir las cosas o preferirías pagar un impuesto, vender y que esto fuera tuyo con todo lo que tú has invertido y demás? Te diría, sí, yo prefiero pagar un impuesto, ser una empresa y no dar explicaciones a nadie. Y esa es la realidad en la que nos movemos actualmente. Entonces, un modelo nuevo no puede ser un modelo mentiroso, no podemos hacer un gigante con los pies de barro, tenemos que hacer una regulación bien fundamentada con unos cimientos que aguanten realmente lo que va a pasar, porque si regulamos solo los clubes sociales de cannabis, por ejemplo, de esta forma, pues los que no funcionen como clubes al final estarán también en la picota, ¿no? Entonces, bueno, reconozcamos el trabajo de las asociaciones clásicas, que tanto buen trabajo han hecho y gracias a ellos pues se ha consolidado el modelo, pero llamemos a las cosas por su nombre y lo que no funcione como un club social de cannabis, no lo llamemos club social de cannabis o lo podemos llamar así, pero que sean empresas y que paguen impuestos y se diferencien muy claramente de los que realmente funcionan de forma cooperativa. Yo creo que es injusticia el hacer ese planteamiento, ¿no? Uh-huh. Tengo aquí, Yago, un artículo, no es del Salto, pero no es de un compañero de TER, y habla de, porque estamos hablando de los ingresos potenciales que podrían obtenerse a través de la regulación. Todo ese dinero que ahora mismo está cayendo en manos ilegales podrían estar financiando sanidad, educación, etcétera, etcétera, como ocurre en algunos estados de Estados Unidos, donde buena parte de la regulación, como son regulaciones estatales y luego locales, los ingresos en buena medida pueden ser locales y los municipios lo utilizan para generar bolsas de trabajo, becas, servicios sociales, en fin. Pero es que también la lucha contra el tráfico de cannabis, en el artículo poníais que se lleva alrededor de 4.200 millones de euros al año. Es que esto es una barbaridad. Es que es probablemente un poquito menos del presupuesto de educación. Sí, sí. Eso fue unos cálculos que TER tuvo que hacer casi haciendo reglas de 3, ¿no? Según las incautaciones, según las denuncias, según las tal, sobre el coste total. O sea que no podemos saber si es eso exactamente, pero porque no hay transparencia en este tipo de cosas también, ¿no? Pero efectivamente, o sea, si quitáramos el War on Drugs español, o sea, ¿cuánto podríamos ahorrar, no? ¿Cuánto podríamos ahorrar? Yo, por ejemplo, cuando veo a la policía aquí en mi barrio, la mitad de las cosas que veo que hacen es meterse por la placita que hay al lado de mi casa para intentar salir por detrás corriendo para ver si cogen a los chavales fumándose un porro, ¿no? Entonces, o sea, que estamos gastando una de servicios públicos y una de servicios policiales y de cosas que pagamos con nuestros impuestos para hacer unas persecuciones que no tienen ningún sentido, ¿no? Yo creo, o que no deberían tenerlo en una evolución de este tipo de regulaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hay que mirar también por lo del gasto, ¿no? Lo de tal. Y en cuanto a lo de antes, lo del tipo de regulación, vamos, no controlo tanto como Bernardo, por supuesto, pero a la pregunta que tú hacías al principio, ¿no? De si podríamos traer la regulación de Colorado, yo creo que podemos traer la regulación de allá donde nos dé la gana, porque como ahora mismo no hay ninguna, o sea, todo es una cuestión de propuesta, ¿no? De intentar adelantar y de intentar proponer otro tipo de regulaciones. Para mí, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha comentado Bernardo, ¿no? Que tiene que haber como una doble regulación, yo creo, como una doble vía le podríamos llamar, en la que el autocultivo, el autoconsumo, por decirlo de alguna manera, etcétera, debería ir igual separado, pero efectivamente me ha parecido súper interesante lo que ha comentado Bernardo de la limitación que hay entre ser realmente un club social o ser una empresa con lucro, ¿no? Yo creo que es una diferenciación totalmente que debería estar totalmente clara y que debería ser una limitación, pero claro, efectivamente, como ha dicho
como ha dicho él, para que no se vuelvan a quedar empresas fuera de esa regulación, lo que necesitamos es una regulación que abarque a todo, ¿no? Y el tema de impuestos, efectivamente está el IVA, ¿no? Pero nosotros en este país también tenemos impuestos específicos al tabaco y al alcohol. Entonces, nada impide que, como tú bien has dicho, en el caso de Colorado, entre los productores y los transformadores, o entre los productores y los retails, haya otro tipo de impuesto, o que, aparte del IVA, haya otro tipo de impuesto sobre la misma materia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que además hay una cuestión esencial, y es que cuando tú regulas, estás en cierta medida generando una capacidad de incidencia sobre el precio. Cuando tú tienes una capacidad de incidencia sobre el precio, tienes una capacidad de incidencia sobre la demanda. Entonces, necesariamente una regulación en un primer momento no puede, y esto yo creo que los economistas no sé si lo han tenido en cuenta, o por lo menos cuando hablamos de ello, en los primeros años tú no puedes recaudar la máxima cantidad de dinero, porque entonces es tan caro que no merece la pena irse al mercado legal. Y aquí traigo un enfoque que creo que está sustentado ahora mismo en términos de teoría económica, en public economics, en hacienda pública en general. Estamos yendo desde el prohibicionismo, es decir, desde una situación en donde generamos unas leyes para que no puedan consumirse, pero que evidentemente y a todas luces pues no son efectivas, hacia un modelo donde necesitamos reducir las externalidades que genera un mercado ilegal. Teniendo en cuenta que el cannabis ahora hay suficientes evidencias científicas como para determinar que es una droga blanda o que es una sustancia blanda, que tiene unos efectos muy limitados sobre el organismo, etcétera, etcétera, es mucho más costoso en términos sociales y de bienestar tener un prohibicionismo que genera o que permite un mercado ilegal que regular y reducir ese mercado ilegal, porque las externalidades asociadas a ese mercado ilegal son mucho más grandes que no tenerlo, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que hay unos estudios económicos que empiezan a hablar de ello, ¿no? No sé si va por ahí la cosa, porque además... bueno, me callo, no quiero que si no me pongo a hablar y no paro. No te preocupes. Me parece muy interesante lo que has comentado de la transición, ¿no? La transición entre el mercado legal y el mercado ilegal. No se nos puede ir la olla poniendo impuestos por un tubo, porque al final lo que vamos a conseguir es que esa migración sea más lenta o que directamente o no existe. sea inexistente, ¿no? Yo recomiendo mucho siempre la página web del gobierno de Colorado, como tú has hecho, porque hay unos reports buenísimos. Precisamente aquí tengo los datos que me he impreso y es muy curioso cómo las ventas de cannabis medicinal en enero de 2014, que porque aquí en Colorado se implementa la regulación medicinal y en adultos al mismo tiempo, es uno de los pocos lugares donde se hace al mismo tiempo. Y en las ventas de cannabis medicinal en enero del 14, el primer mes, ¿vale? Son de 32 millones de dólares. Y en las últimas de enero de 2021 son de 35 millones de dólares. Y permanecen estables del 14 al 21. Esto pues denota que todos los usuarios medicinales rápidamente salieron de los mercados ilícitos y quisieron integrarse en un mercado legal que les dé más seguridad, una estandarización del producto y demás. En cambio, si vamos a las cifras del mercado en adultos, y evidentemente no ha subido el consumo tanto, estamos viendo que en enero del 14 solo se vendieron 14 millones de dólares en Colorado. Y en enero de 2021, 151 millones. Por tanto, durante esos 7 años hemos visto que ha habido una transición que se ha multiplicado por 11 los usuarios que han migrado desde enero de 2014 a 2021. Claro, no se han multiplicado los usuarios. No se han multiplicado los usuarios, sino que se han multiplicado al legal. Si vemos los datos de consumo, vemos que evidentemente el consumo no ha subido, o ha subido y ha bajado, y al final en la línea temporal se ha mantenido estable. Pero es súper interesante cómo se ha producido esta migración, porque al final no va a ser inmediato. Daos cuenta que depende de cómo salga la regulación,
pues se va a migrar más gente o no. Lo que se trata es de integrar a todo el mundo que ahora ya está viviendo de esto ilegalmente, integrarla en esa regulación para que esa transición sea efectiva. Si no, por mucho que regulemos, pues el mercado negro, como decía Yago, en España está totalmente estandarizado, está totalmente infiltrado en todas partes, todo el mundo tiene acceso a cannabis ilegal en 5 minutos y por tanto eso va a seguir si no hay algo atractivo que haga a los usuarios migrar a ese mercado regulado. Claro. Y si el objetivo, el mandato en términos de política es reducir el mercado ilegal, lo suyo es utilizar los precios en los primeros momentos para destruir el mercado ilegal, para que no sea competitivo y claro, incrementar la presión sobre el mercado ilegal para que sea más costoso y por ende sea más beneficioso para todos, consumidores y productores, pasarse al legal, ¿no? De hecho, yo estaba leyendo hace poco, pues, por lo visto, igual sabéis vosotros dos algo más, en Uruguay es uno de los problemas que ha tenido, ¿no? Como que esa monopolización del Estado en la parte retail, ¿no? Porque el producto que sí que se la compra a productores con licencia y tal, pero que al final el tema de entre el precio y la calidad, por lo visto estuve leyendo hace poco que tampoco habían conseguido que el cannabis vendido por el Estado tuviera una calidad que igualara al mercado negro. Por lo visto es lo que ha hecho que este mercado en Uruguay no acaba de despegar como debía, o no acaba de, como acabamos de decir, poder expulsar o por lo menos empujar un poquito el mercado negro. Temazo, ¿no? Yo solo... Bernardo, habla tú del tema porque lo conoce perfectamente, pero solo una cosa, es que esto apela a un tipo de regulación concreta, es decir, queremos que haya una tabacalera de la marihuana que monopolice toda la producción y que por tanto genere un producto estandarizado con muy poca capacidad de diferenciación, es decir, queremos que haya un solo tipo de marihuana que se venda en el estanco. ¿Eso es lo que permitirá reducir el mercado ilegal? ¿O tenemos un modelo español que no puede ser asimilado a la tabacalera de la marihuana, que es el que tenemos que desarrollar? Es que este me parece el tema, o uno de los temas. Un segundito, que nos hemos ido, pero volvemos enseguida. Un segundito, aquí estamos, again, pin. Estamos volviendo, estamos aquí. Estoy de nómada y esto es lo que pasa. Ya estamos. Dale. Hablábamos de la tabacalera de la marihuana, ¿sí o no? Pero, retomando lo del modelo Uruguay, sí. Evidentemente no. Imaginemos que solo pudiéramos beber Don Simón, ¿no? Una copa de vino, ¿no? La riqueza del cannabis precisamente está en esa diversidad de olores, de sabores, de variedades, de efectos, ¿no? Todo lo que sea una generalización, pues haría que la regulación directamente no fuera efectiva. Hay que entender que la regulación de Uruguay se basa estrictamente en una cuestión de reducción de riesgos, ¿no? Y lo que se pretendía no es hacer un modelo mercantil al estilo americano, sino dar un acceso, intentar que esos usuarios no consumieran tanto THC, incluso no fomentar el consumo tanto que ni siquiera las variedades tienen nombres comerciales. Usan en letras griegas alfa, beta, indicando la concentración de cannabinoides y poco más, ¿no? Al final, los que ya eran usuarios y eran cultivadores han podido seguir haciendo eso. Luego, pues con las distintas cuestiones que son mejorables, ¿no? Por ejemplo, el tema del registro de usuarios, ¿no? Que te tengas que apuntar para reconocer que eres cultivador y si no, pues no puedes cultivar. Esto luego puede tener unos tintes perversos, como se ha demostrado, ¿no? Que ahora la entrada del nuevo gobierno de derechas, desde el Ministerio de Interior se ha intentado hacer registros preventivos a cultivadores en sus domicilios para chequear que realmente estaban cultivando un número de plantas, intentando invadir su esfera de intimidad basándose en este registro de cultivadores. Este registro de cultivadores también ha hecho, lógicamente, pues que no todos los cultivadores se den de alta. Yo, si llevo cultivando toda la vida, me voy a ceñir al número de plantas, ¿por qué me voy a apuntar a un registro para decir lo que hago? ¿Es un bebedor de cerveza se tiene que apuntar a un registro para poder beber una cerveza o para hacer cerveza artesana en su casa?
Bueno, evidentemente no. Pero perdona, Al final, la Bernardo, regulación yo no sé cómo se llegó a la regulación de Uruguay y no sé si tú estás al tanto, pero me parece interesante para traerlo luego a la situación española. ¿Se llegó a la regulación mediante un consenso de los partidos políticos o hubo un arco parlamentario que impuso en cierta medida al otro arco la regulación? Digo porque, claro, es interesante porque si se llega mediante un consenso, eso tiene una capacidad de perdurar en el tiempo. ¿Bernardo? Esto, Sí. ¿me escuchas? Te escuchamos. Dale. Esto casi merece un programa para hablar solo de esto. Te puedo sugerir a una persona a la que tengo bastante aprecio y tú conoces, Augusto Vitale, que fue quien dirigió todo el Instituto de Regulación del Cannabis y seguramente nos ilustraría al respecto y nos explicaría. Pero bueno, aquí sabéis que cuando se reguló pues fue a través del Frente Amplio, el partido de Mujica, que integra muchas realidades de partidos de izquierda dentro de Uruguay y que no todos tenían la misma sensibilidad al respecto de la cuestión. Fue un trabajo bastante potente y costó convencer, pero no tuvo el apoyo de la derecha, pero la mayoría del Frente Amplio propició que eso se salió adelante. Luego, cuando ha llegado a la derecha, no ha derogado esa regulación, afortunadamente, porque también se han dado cuenta de que todos esos presagios que tenían como que se iba a juntar el cielo con la tierra, que la gente iba a consumir mucho más, que la delincuencia, pues no se han dado, sino todo lo contrario, ¿no? Pero no hubo un consenso total a nivel de partidos para aprobar esto. De hecho, yo creo que hay que resaltarlo en aquellos países donde se ha regulado. Tenemos datos acerca de la caída del consumo en menores, no incremento de consumo o de consumidores, sino trasvase del ilegal al legal y sobre todo una caída del consumo en menores. Es que, claro, si no está regulado, cualquier persona puede acceder a ello, ¿no? Y esto es así. Mientras está regulado, tú puedes regular cómo narices quieres que esa cosa se pueda adquirir, como el alcohol o como cualquier otra sustancia. Y cuando hay menores, pues hombre, merece la pena tomárselo en serio. Oye, Yago, y ya, no sé, ya que estamos metidos en materia política, ¿cómo ves tú esto en España? ¿Cómo ves la posibilidad de regulación en el ámbito político? Bueno, yo creo que ahora se ha abierto una gran vía, ¿no? Esta subcomisión de sanidad, que en los próximos 6 meses va a tener que hacer algo que yo dudo mucho que vaya en contra de lo que ha hecho las Naciones Unidas en diciembre de este año pasado, que es que efectivamente el cannabis tiene usos terapéuticos comprobadísimos ya, ¿no? En muchísimos por muchísimos países, por muchísima parte de la comunidad científica. Entonces, yo creo que este es un primer paso. Y vemos los datos del último barómetro en lo que se preguntó, ¿no? En el que ya creo que es un 90,1 o un 91% de la población está a favor de la regulación del cannabis medicinal, y quiero recordar que era un 49%, está ahí el 50-50 de la regulación del cannabis recreativo, ¿no? Que además, la última vez que se preguntó, que fue hace como 1 año y medio, 2 años o algo así, las cifras, pues el 90, en vez del 90 era un 84 y en vez del 49 era un 46 o algo así, ¿no? O sea que se ve además una tendencia que va creciendo, ¿no? Entonces creo que esto ya no es una cuestión de si se regularizará, ¿no? Sino de cuándo y cómo, ¿no? Y en el cómo, que es el debate que hemos tenido antes o el que hemos ido puntualizando, yo creo que es la vía, ¿no? Este modelo semipúblico, totalmente privatizado, con autoconsumo, no autoconsumo, solo industria, solo consumo. Yo creo que todas esas variables son en las que tenemos por delante, que yo creo que en los 2, 3, 4 próximos años de este tema se va a hablar bastante. Yo creo que se va a debatir bastante sobre ello. Espero que esos debates lleguen al Congreso, y yo creo que sin duda alguna también, yo creo que este giro que por fin parece que ha dado el PSOE a aceptar esta vía de la regulación nos abre la vía, ¿no? Antes, si ninguno de los dos partidos clásicos del bipartidismo lo iban a apoyar, esto no iba a salir en la vida, ¿no? En la vida. Entonces ahora con el PSOE yo creo que los únicos que se queda es la derecha más rancia, es la que se queda todavía pensando en esto de que los porritos son malos y que el cannabis y la regulación del cannabis es simplemente esto, ¿no? Entonces yo creo que
que hay una buena perspectiva y hay un buen camino. Para mí lo que me parece más trágico es algo que ha comentado Carola antes, ¿no? Irlanda hace poco, Marruecos, ¿no? Marruecos, otro temita. Marruecos, ¿no? Que puede ser la gran industria del hachís casi del planeta, me atrevería a decir, ¿no? O sea, ahora se han dado cuenta que de eso pueden sacar otros tipos de beneficios a nivel económico internacional, ¿no? De exportación, ¿no? Ya no tienen que estar ahí mandando coches con los bajos llenos de hachís a Holanda, sino que ahora pueden mandar CBD legalmente y tal, ¿no? Y seguramente con la cultura que tienen también en unos años sean uno de los principales exportadores, ¿no? Lo que nos libra de la competencia con Marruecos es que nosotros estamos dentro de la Unión Europea y nosotros tenemos un mercado que en cierto modo está protegido para nosotros, pero Irlanda, Italia, Portugal, están todos los países a nuestro alrededor están empezando a adelantar en el tipo de regulaciones. Entonces, el grandísimo peligro es quedarnos atrás, ¿no? El grandísimo peligro es que el día que se apruebe, pues estas empresas canadienses, etcétera, de las que hablábamos al principio, ya estén tan preparadas y ya tengan una red logística, comercial, internacional, etcétera, que el día que se aprueben estén preparados para copar el mercado al día siguiente, ¿no? Que también me parece que es uno de los peligros, ¿no? Que al final estemos empujando por una regulación, machacando con estas cifras que hemos comentado, ¿no? De la creación de empleo, la creación de impuestos, etcétera, para que al final se lo pongamos tan a huevo a grandes industrias y a grandes fondos extranjeros que pasen pues estos problemas de elusión de impuestos, triangulización, comercialización fuera, etcétera, que acaben por quitarnos ese beneficio que ahora, si lo hiciéramos, si fuéramos muchísimo más rápidos, no solo que aprovecharíamos esos beneficios económicos y de empleo para el Estado español, con el consumo del Estado español, sino que podríamos ser los principales exportadores de Europa en breve, ¿no? Si diéramos un empujoncito a la regulación. Bueno, de hecho lo somos, el principal exportador de Europa a Europa probablemente lo seamos ya, ¿no? Porque sí, buena parte de los productos canábicos que se consumen en Alemania o en Holanda vienen de aquí, se están produciendo aquí. Lo que pasa que allí, pues en Holanda, por poner un ejemplo, supongo que se llevarán los beneficios, mientras que aquí los productores pues se llevarán los costes, ¿no? Bernardo, ¿tú qué perspectiva lo ves? Has estado además muy implicado en la generación de discurso con regulación de responsable. Sé que has hecho una labor de incidencia política con diversos grupos. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Hay posibilidades? ¿La subcomisión tiene va a tener algún impacto legislativo que podamos atisbar? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que la subcomisión, aunque parezca poco, ha sido fruto de un trabajo de fondo que sobre todo han hecho las asociaciones de pacientes como el Observatorio. Yo más bien pues he trabajado la incidencia pues, con otras organizaciones para regular el cannabis en personas adultas. Mi percepción, pues inicialmente pesimista, porque al final el PSOE para el tema del cannabis en adultos pues tiene un criterio muy claro y así lo ha manifestado el diputado encargado, el señor Biondi, pero por otra parte me doy cuenta que todo va a depender de la capacidad de presión que ejerza Unidas Podemos y otros partidos para poder cambiar esto, ¿no? Nadie pensaría, pues cuando oímos a Sánchez decir que Pablo Iglesias no iba a ser vicepresidente, que finalmente lo fuera, ¿no? Nadie esperábamos que Pedro Sánchez, una vez que dijo una y 100 veces que no iban a indultar a los presos políticos del procés, finalmente lo hiciera, ¿no? Entiendo que son cuestiones que el problema es que no ha negado que vaya a regular el cannabis, entonces no sabemos si lo va a regular. Si lo hubiera negado, ¿no? Bueno, en Canadá cuando le preguntó... Es verdad. Dijo, tengo otros problemas más importantes, ¿no? Es verdad. Yo creo, Iván,
Yo creo sinceramente que todo va a depender de la capacidad de presión que puedan ejercer Unidas Podemos y el resto de partidos para que el PSOE se mueva en este punto. Va a depender de eso, porque al final, pues si el PSOE está, esto sale. Y al final lo que nos tenemos que dar cuenta que no se trata de regular algo que no existe, sino de regular una actividad enorme que ya se está dando, porque a pesar de que los clubes hayan sido criminalizados, hay 2.000 en España que generan una actividad económica brutal. Hay bancos de semillas pues que generan millones y millones de euros al año. Hay 2.000 tiendas, hay ferias del sector, hay tiendas de CBD. Todo eso alrededor de una sustancia que es ilegal, ¿no? Esto es inimaginable si fuera a imaginar todo eso alrededor de la cocaína o de tal. O sea, es impensable y eso es más que nada porque la sociedad tiene esto totalmente integrado y es lo suficiente adulta y responsable como para darle un tratamiento acorde pues al que se empieza a dar ya en otros lugares, ¿no? Entonces, pues bueno, ya a veces soy más optimista unos días que otros, pero creo que va a depender de que esto pues sea un tema capital para determinados partidos que puedan mover al PSOE en cosas que han sido más complicadas de que se mueva anteriormente, ¿no? Es verdad, y con menos implicaciones. Una pregunta, con los vosotros que lo tenéis en perspectiva, la coalición que ha apoyado a este gobierno, o sea, con los apoyos de la coalición, de la moción y luego los apoyos de la investidura, se podría regular el cannabis, ¿no? Solo con esos, quiero decir, no hace falta más. Con eso, si consumar a PNV, ya debería estar, ¿no? El PNV junto con Bildu y los partidos vascos fue la primera vez que en el Parlamento Vasco en 2014 se hizo una ponencia parlamentaria de estudio con un informe de conclusiones estupendo que recomiendo leer, muy rico en participantes, el cual dijeron que había que regular los clubes sociales de cannabis. En Cataluña, con la iniciativa impulsada por la Sociedad Civil Rosa Verde de recogida de firmas, fue la iniciativa que más apoyo tuvo en el Parlamento en esa legislatura, incluido pues el Esquerra, la CUP, Convergencia, bueno, el PDeCAT. Entonces, todos esos partidos que están representados en el arco parlamentario ya han tenido esa oportunidad de debatir en sus sedes autonómicas, en los parlamentos autonómicos. Sería muy raro que no se reprodujera ese sentimiento de querer regular el cannabis, ¿no? Entonces, todo depende de que se mueva el PSOE al final. Bueno, pues como tantas otras cosas. De todas maneras, muchísimas gracias. Yo creo que ha estado guay. Hemos hecho un repaso no exhaustivo, pero completito acerca de la industria del cannabis y su potencial impacto económico. No solo, que siempre nos gusta decirlo, no es por el impacto económico que hay que regular, son los derechos de consumidores y pacientes lo que debe impulsar, pero no podemos ignorar que esa regulación tiene un impacto económico, ¿no? Que ahora mismo se nos escapa de las manos. No es que seamos digamos, esta visión economicista de hay que regularlo porque hay pasta, no, pero si lo regulas hay pasta. Entonces tampoco puedes cerrar los ojos como para pensar que no existe. Así que nada, muchísimas gracias, Yago, Bernardo. Gracias a ti, hombre, por hacer este programa. Nada. Genial. Nos vamos, ponemos el vídeo y nada, pues ya volveremos con otro programa de cannabis para ver cuál es el resultado de la subcomisión, ¿vale? Porque yo creo que merece la pena verlo. En 6 meses nos vemos. Venga, un abrazo fuerte, chicos. Chao, chao. Ahora, Iván, muchas gracias. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volveré a ocurrir. All-time record on investment this last year. The Soviet Union doesn't exist. Para hacer lo mismo que ha hecho Mariano Rajoy, yo creo que ya está Mariano Rajoy en el Partido Popular. Yes or no? No. Es el vino. No, eso es el mercado, ¿no? O sea, El que dirige al alcalde. Vuelta a hacer máquina. Get down to shake the fucking hand. Vais a acabar ya.
that created a large class of people with no possible employment. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because